tu programa ambiental, donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Presenta la dulzura del amor. Radio Surfui. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un segmento más de su programa Pachamamanchis aquí en Radio Surfui a través de los 102.7 de la FM. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy sábado, 1 de junio del año 2024, siendo exactamente las 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos empezando una nueva edición de Pachamamanchis, mes junio. Ya arrancamos ya el mes 6, mitad de año. Se está pasando rapidísimo este 2024. Bueno, particularmente a mí. Parece que fuese ayer, nomás que era enero, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo estaban en la provincia de Cotabambas, en el distrito de Chalhuahuacho? Mi nombre es Gonzalo Huirce y voy a estar durante esta hora de programa acompañándolos con Pachamamanchis, con temas medioambientales de interés de todos los oyentes que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Hoy tenemos un tema muy importante a raíz de celebrarse, pues, o estar próximos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Y qué mejor que traerlo aquí a la mesa de Pachamamanchis para hablar sobre ello. Y para esto hemos invitado a Carlos Moriano de la Gerencia de Medio Ambiente de Minera Las Bambas, quien nos va a contar un poco sobre este día. Es un día mundial, estamos próximos ya a celebrarlo, así que vamos a darle la bienvenida a Radio Surfui, aquí a Pachamamanchis. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Pachamamanchis, bienvenido a Radio Surfui. Gonzalo, buenos días. Bueno, Gonzalo, buenos días a todos los radio oyentes de Radio Surfui y del programa Pachamamanchis. Un saludo a nombre de la Gerencia de Medio Ambiente de Minera Las Bambas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bien, estamos mes junio ya, se ha pasado rapidísimo. ¿También te ha dado la sensación de que se ha pasado rápido esta mitad de año o solamente es mi parecer? No, también estoy sintiendo que está pasando rápido los días. Ya estamos 1 de junio, medio mes del año, el día donde las temperaturas descienden más. El mes donde el sol también se aleja más de la tierra, ¿no? Entonces, justamente por eso es la sensación de sentir más frío, ¿no? Mira tú, con razón, estos últimos días la verdad que he estado sintiendo bastante frío durante la mañana y hemos estado amaneciendo a 0 grados, a -2, a 2 grados por ahí. Sí, de acuerdo a los pronósticos que viene generando el CENAMI y el CENEPRED, vamos a tener descensos de temperatura bastante considerables. Incluso en comparación a otros años va a ser un año un poco más frío, ¿no? Y las recomendaciones del caso entonces a las mamitas, bueno, ¿no? Exactamente, ¿no? Tenemos muchas personas expuestas a que podrían contraer una enfermedad relacionada a los resfríos principalmente, ¿no? Entonces cuidar bien a los niños, a los ancianos, que son los que están más expuestos a poder generar ahí algún problema, ¿no? respiratorio, ¿no? Y bueno, y todos, ¿no? Todos tenemos que cuidarnos, pues exponernos a las bajas temperaturas nos podría traer algunas consecuencias en cuanto a la salud. Entonces, según lo que me dices, este año va a ser un poquito más frío que años anteriores. Sí, esos son los pronósticos que viene generando el CENAMI y también el CENEPRED. Hay reportes que que envían constantemente y donde evidenciamos de que efectivamente, ¿no? El descenso de temperatura va a ser incluso por debajo de los 0 grados y de acuerdo a las altitudes, ¿no? A mayor altitud las temperaturas van a descender mucho más
y eso hay que tener bastante en consideración, ¿no? Bueno, la recomendación no está de más. De todas formas, nosotros de lunes a viernes en el informativo Huillaricuy damos las recomendaciones, sobre todo, como tú has dicho, Carlos, para las personas más vulnerables, que en este caso son los niños y los adultos mayores, ¿no? Al momento de enviar al colegio a los niños, abríguenlos, por favor, no los estén enviando desabrigados, y también hay que preocuparse un poquito más por los adultos mayores. Ya lo acabamos de escuchar, este año las temperaturas al parecer van a estar bastante bajas, entonces hay que cuidarnos de posibles enfermedades respiratorias a raíz, pues, de estas bajas temperaturas. Carlos, estamos en el mes del medio ambiente, ¿no? He leído por ahí que este mes se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, Gonzalo, efectivamente, el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, un día muy importante que nos permite reflexionar respecto a las diferentes actividades que realizamos en torno al cuidado y conservación del medio ambiente, ¿no? Y cuando hablamos de medio ambiente nos referimos a los diferentes ecosistemas, diferentes componentes que nos rodean, ¿no? Entonces nosotros estamos, pues, en un determinado espacio, y a nuestro alrededor vamos a encontrar ecosistemas, por ejemplo, bosques, vamos a encontrar ecosistemas como los bofedales, está la tierra misma, ¿no? Y otros componentes que no necesariamente son naturales, sino también son artificiales. Las ciudades, por ejemplo, son ecosistemas donde hay interacción también en cuanto al medio ambiente. Entonces, a todos estos componentes se les conoce, ¿no?, como elementos que forman parte del medio ambiente. Bueno, nos comentas que este 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Este tipo de celebraciones, ¿cuál es el fin, ¿no? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de tener un Día Mundial del Medio Ambiente? Bueno, principalmente para poder tener como referencia a cómo es que surgió el Día del Medio Ambiente, ¿no? Aproximadamente en los años 60, ¿no?, con la revolución industrial, se ha ido generando una serie de eventos relacionados, por ejemplo, a la revolución verde, ¿no? Y cuando hablamos de revolución verde es porque en esos años ha surgido, por ejemplo, industrias relacionadas a la generación de abonos inorgánicos, fertilizantes, pesticidas, fungicidas, herbicidas, entre otros elementos que generaron alteración a los ecosistemas naturales, ¿no?, tanto al agua, al suelo, a las plantas principalmente. Entonces, a partir de ello surge una serie de movimientos ambientales a nivel mundial, muchas investigaciones, muchos personajes relacionados a temas ambientales empezaron a escribir, ¿no?, temas relacionados al medio ambiente, ¿no?, respecto a análisis, a reflexión y qué se podría hacer para poder mitigar todos estos impactos ambientales que se venían generando, ¿no? Y uno de esos primeros trabajos que se realiza es la famosa obra de la primavera silenciosa, ¿no?, de Rachel Carson en 1962. Y ella justamente escribe, ¿no?, sobre los peligros de la contaminación y el uso indiscriminado de pesticidas, ¿no? Entonces, a partir de ello se gesta una serie de corrientes relacionados a tomar conciencia y a la preocupación por la conservación del medio ambiente. Esto me estás indicando desde el año 62, ¿no? Así es, el 62. Pero si vamos a través de un poco de la historia, desde el año 62 en adelante, me da la sensación a mí, Carlos, que recientemente las personas, hoy en día, o años atrás, un par de años atrás, están tomando conciencia realmente sobre la preservación del medio ambiente, sobre reciclar, sobre reusar. Recién, es lo que yo siento, que recién se está generando esta conciencia, ¿no? Porque en los años 80, digamos, en los años 90, no había mucho esto del uso del plástico, que evitemos el uso del plástico, o el cuidado del agua. Hoy en día ya la gente, o al menos los estudiantes, ya nacen con un poquito más de conciencia, ¿no? Bueno, sí, tienes mucha razón, Gonzalo. Y un claro ejemplo es de que carreras relacionadas a temas ambientales son recientes, ¿no? Exacto, Ingeniería ambiental, por ejemplo, pues es muy reciente en nuestro país, por ejemplo.
Muchas universidades son de reciente creación. En Apurímac, por ejemplo, la Universidad José María Arguedas creo que tiene 5 a 7 años ya de venir formando, creo que ya tiene un par de promociones de ingenieros ambientales. Lo propio la Universidad Tecnológica de los Andes en Abancay, que ha sido una de las primeras universidades en el sur del Perú de tener justamente la carrera profesional de ingeniería ambiental, y donde muchos estudiantes de diferentes regiones del sur del Perú incluso han ido, ¿no?, hasta Abancay a poder estudiar. Yo tuve la oportunidad de ser docente en la Universidad Tecnológica de los Andes y justamente en la carrera de ingeniería ambiental, y teníamos dos estudiantes que venían desde Coporaca Espinar, que venían desde Coracora de Parinacochas, desde el BRAE, ¿no?, en el Valle del Río Apurímac y Mantaro, y de diferentes provincias, ¿no?, del Cusco, que iban hasta Abancay, ¿no?, a realizar sus estudios, y en muchas ocasiones tuve la oportunidad recientemente de encontrarme con muchos egresados y ejerciendo, ¿no?, labores justamente de sensibilización, de trabajo relacionados al medio ambiente en muchas municipalidades, justamente en las áreas, por ejemplo, del tratamiento de los residuos sólidos, de la gestión del agua, ¿no?, del trabajo con organizaciones de usuarios de uso de agua poblacional, por ejemplo, con las JAS, y entre otras actividades como la forestación, la reforestación. Y eso es reciente. Antes no había esto, pues, ¿no? Bueno, antes habían carreras, pero que no estaban directamente relacionadas al tema ambiental, ¿no? Había ingeniería agrícola, ingenieros agrónomos, geógrafos, pero directamente relacionados a la ingeniería ambiental es de reciente creación en muchas universidades. Es una carrera que hoy en día, por cómo se encuentra nuestro planeta, por cómo se encuentra nuestro ecosistema, es una carrera que debería estar de la mano con la mayoría de empresas, ¿no? No solamente en el sector minero, ¿no?, sino en general, como tú bien mencionaste, por ejemplo, en los municipios, ¿no?, en alguna otra empresa privada. O sea, deben estar ligados para que de alguna manera haya un control, ¿no?, y un buen uso de recursos. Efectivamente, tenemos que estar conscientes de que toda actividad siempre va a generar impactos ambientales, ¿no?, ya sean estos positivos o negativos, ¿no? El aperturar una carretera, por ejemplo, ¿no? El aperturar una carretera, pues hay movimiento de suelo, y este suelo muchas veces, si no se tienen los cuidados, puede alterar la cobertura vegetal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Entonces, ahí justamente vienen los instrumentos de gestión ambiental, los estudios de impacto ambiental, ¿no? Vamos a identificar cuáles son esos aspectos y esos componentes que podrían alterar las características naturales del medio ambiente. Tendríamos que llevarlo a espacios, a lugares, para mitigar el impacto. O sea, mitigar, no eliminar, porque siempre de una u otra forma va a haber un impacto al medio ambiente, pero el objetivo es mitigar, ¿no?, que sea lo más mínimo posible. Entonces, es igual, ¿no? O sea, todas las actividades humanas que realizamos en una urbanización, también generamos impactos. Por ejemplo, la generación de residuos orgánicos, inorgánicos, ¿no?, el mal llamado basura, porque en realidad ya no es basura, porque todos los residuos que generamos ya se puede reutilizar. El plástico se reutiliza, ¿no?, el vidrio, el fierro, ¿no?, y los residuos orgánicos, con mayor razón, lo podemos generar, por ejemplo, en abonos orgánicos. Compost, ¿no? El compost, ¿no? Y ya, por ejemplo, aquí tenemos una experiencia muy interesante en Las Bambas, que todos los residuos orgánicos que generamos en el comedor, lo llevamos al Tomojo, que es donde está nuestra planta de procesamiento de compost, y ya pues estamos generando ya los abonos orgánicos, ¿no? De repente, para que las importante. personas nos entiendan un poquito, hay muchas personas que no entienden. Residuos orgánicos, ¿te refieres netamente a la comida? A todos los restos y desechos que generamos producto de la generación, por ejemplo, de comida, ¿no? De alimentos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, restos de frutas, de vegetales, ¿no?, de tubérculos, entre otras, ¿no?, entre otros vegetales que podríamos muchas veces desecharlo inadecuadamente, pero haciendo un tratamiento adecuado, en este caso, por ejemplo, la generación de compost y luego la generación de humus, ¿no?, con la incorporación de la lombriz, vamos a obtener abonos orgánicos de alto contenido nutritivo, y esto se puede utilizar para fertilizar a las plantas. Entonces,
muchas actividades que tenemos, no solamente las que tenemos dentro de las urbes, ¿no? Donde generamos residuos, generan impacto. También están las actividades, como ya te mencioné, ¿no? La construcción de una carretera, la construcción de una infraestructura, por ejemplo, podría ser un centro médico, una escuela, ¿no? O también actividades como la industria minera, ¿no? Como la agricultura misma. O sea, van a generar siempre impactos, y lo que nosotros buscamos, y todos los profesionales relacionados a las ciencias ambientales, es mitigar estos impactos, ¿no? Y para ello, pues en cada rubro, en cada actividad, hay diferentes componentes identificados, las mismas que se tienen que implementar para poder disminuir y mitigar los impactos ambientales negativos. Bueno, y este 5 de junio pues se está celebrando el Día Internacional, o el Día Mundial del Medio Ambiente, que justamente es un poco para concientizar, ¿no? Sobre todos los aspectos que estamos hablando, sobre de qué manera nosotros, de forma individual también, podemos mitigar algunos impactos, y a la vez también las empresas que desarrollan cualquier tipo de actividad puedan también mitigar los impactos ambientales que puedan ocasionar sus ejercicios o sus operaciones. Carlos, yo quería preguntarte, este Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, ¿se celebra en particular en algún lugar? ¿Tiene como sede principal algún lugar quizá donde año a año le toque? Por ejemplo, este año la sede va a ser Perú y se hace alguna actividad principal. ¿Tienen sedes? Cada año siempre hay un auspiciador y un anfitrión, ¿no? Uh-huh. En este caso, para el 2024, el anfitrión y organizador es Arabia Saudita, ¿no? Un país que se encuentra en África, uh-huh. Y donde África pues es un continente donde tiene bastante déficit hídrico, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a encontrar lugares donde ya prácticamente no existe agua, ¿no? Y traen agua de puntos bastante alejados, y va a ser un motivo importante de reflexión de cómo es que se tiene que conservar, preservar los recursos hídricos y hacer un uso eficiente principalmente, ¿no? Lo que está pasando actualmente, Gonzalo, es producto del crecimiento demográfico, y viene ocurriendo un factor bastante importante, ¿no? Es la mayor presión por el acceso a los recursos naturales. Entonces, a mayor crecimiento demográfico, mayor presión por acceder a un recurso natural, en este caso el agua. Y África pues tiene un crecimiento demográfico bastante alto, y hay pues ecosistemas hídricos que vienen siendo afectados. O sea, la misma cantidad que existe en un punto ya no abastece para cubrir la demanda, claro, de toda una población. Entonces tienen que haber otras fuentes hídricas, ¿no? Y eso mismo está pasando ya en algunas urbes en nuestra región también, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay algunas ciudades donde, producto del crecimiento demográfico, hay mayor presión por el acceso al agua, y en algunas zonas pues hay ya restricción incluso por horas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las fuentes hídricas no abastecen la demanda de agua. Entonces, ¿qué se tiene que hacer a ese respecto? Pues hay que trabajar el tema de cosechar agua, como dicen, ¿no? O sea, en épocas de precipitación tenemos bastante agua, y ese agua pues se van a los cauces naturales, a los ríos, y finalmente se termina en el mar. Entonces hay ya muchos proyectos a nivel nacional que justamente tienen que ver con proyectos de afianzamiento hídrico, siembra y cosecha de agua, y producto de ello ya pues en muchas zonas se vienen implementando las represas, las jochas, y que tienen que ser una alternativa para poder tener agua y utilizarlas en época de estiaje. Bueno, y también es importante, muchas veces ustedes han venido aquí a dar las recomendaciones sobre todo del cuidado del agua, ¿no? Y que creo todavía no somos conscientes que el Perú, o sea, tenemos agua, ¿no? Pero a diferencia, como tú has dicho, de otros países, quizá del África, que muchas veces las personas tienen que caminar durante horas para ir a recoger 2 o 3 baldes de agua y volverlos a traer a su lugar donde viven. En el Perú tenemos todavía este recurso hídrico, pero muchas veces no lo cuidamos, ¿no? Nos bañamos y dejamos abierta la ducha, algunas veces incluso dejamos regando el jardín horas de horas,
y no cuidamos pues este elemento, ¿no? Bueno, el tema de conciencia ambiental todavía hay que seguir trabajando bastante, y quienes tienen que, creo yo, tomar conciencia y afianzar sus conocimientos, interiorizar todo el tema ambiental, son las generaciones que vienen, ¿no? Los niños, los jóvenes, que tienen que ya crecer con esa conciencia ambiental como un chip dentro de su ser, ¿no? Creo que en los colegios hoy en día ya le ponen más hincapié a este tipo de campañas de concientización, ¿no? Sí, también hay instituciones como Concitec, por ejemplo, que ya viene generando algunos trabajos relacionados a investigaciones relacionadas al tema ambiental, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eso es importante, y también hay algunas instituciones como la SUNAS, que también viene generando algunos temas relacionados a conciencia ambiental, ¿no? Educación ambiental. Pero aún así hay que seguir trabajando, ¿no? O sea, por el mismo hecho de que hay bastante crecimiento demográfico y tenemos que conservar las fuentes hídricas, y principalmente hay un factor, Gonzalo, ¿no? El hecho de que todavía tengamos suficiente disponibilidad hídrica hace que no tengamos la conciencia de conservar diferentes recursos, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezamos a preocuparnos? Cuando ya empieza a faltar. Entonces ahí recién, ¿no?, nos ponemos a pensar, ¿y qué pasó? ¿Por qué no hay agua? ¿No? Y todos decimos, seguro que se secó la laguna, disminuyó el nivel en la represa. Recién en ese momento nos ponemos a preocupar. ¿Por qué? Porque no tenemos agua para lavar los servicios, para asearnos, para hacer la limpieza del hogar, y peor aún, para de repente por ahí hacer el regadío de un jardín o de unas macetas que podamos tener en la casa. Y en muchos casos a veces se utiliza ese mismo agua para regar, para hacer el lavado de los carros, ¿no? Entonces, recién en ese momento se preocupan todos. Pero no todos pensemos que el agua pues sale del caño, sino la ruta del agua es mucho más allá, ¿no? Viene desde los ecosistemas que están en diferentes partes de una cuenca, en la parte alta, en la parte media, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo a ese respecto, ¿no? Entonces, recién cuando falta el recurso, nos ponemos preocupados. Y ahí a veces es tarde, ¿no? También, a veces es muy tarde. A veces es muy tarde. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar desde ya en muchos proyectos y tareas relacionadas a la conservación de los recursos naturales. Bueno, este 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos seguros que en diferentes instituciones, sobre todo en las instituciones educativas, van a tener algún tipo de programa especial para concientizar pues a los más pequeños, y a través de ellos también, me imagino, hacen partícipes a sus padres de este tipo de eventualidades, ¿no? Como es el Día Mundial del Medio Ambiente. A veces he visto que hacen concursos ecológicos, concursos de reciclaje, donde de alguna manera pues involucran, como te digo, el papá, y el papá también me imagino que generará conciencia, ¿no? Dice, hijito, ¿por qué te han mandado a hacer, no sé, este proyecto, ¿no? No, es que el Día Mundial del Medio Ambiente, no hay agua, de repente ya me imagino que durante el almuerzo, la cena, el desayuno, podrán conversar, podrán intercambiar algunas ideas, y justamente el objetivo de esto es generar conciencia, ¿no? Entonces el Día Mundial del Medio Ambiente va a generar conciencia, o al menos va a llevar el tema a la casa, para que ya como cabezas de familia puedan pues también idear algún plan en casa que ayude a preservar el medio ambiente, ya sea, como lo que hemos estado diciendo, Carlos, cuidar el agua, ¿no? Racionar el uso del agua, reciclar también. Exacto. En casa, reciclar, incluso también pueden hacer lo que estuviste mencionando, el compost, ¿no? Claro. Que no es muy difícil, que digamos, ¿no? Bueno, no es muy difícil, hay que tener cierto espacio. Quiero aprovechar este momento para comentar algo que pasó este año y está pasando en Abancay, ¿no? La capital de la región de Apurímac. Después de muchos años, ¿no? 20 o 30 años que tenían ahí un espacio denominado un botadero, mal llamado botadero, ¿no? Porque nunca ha debido ocurrir eso, ¿no? O sea, siempre en una ciudad debería haber una planta de tratamiento de residuos sólidos. Pero bueno, este botadero, después de tantos años, se cerró en Abancay. Yeah. ¿Y qué pasó?
toda la generación de residuos de la ciudad, ya no había dónde llevarlo. Y todos los pobladores de esa zona de Quitasol dijeron que ya no más en esta zona porque nos viene contaminando. Y entonces todos los residuos, la basura pues como tal estaba botado en todas las calles de Bancay y en todas las esquinas. Y ya no había dónde llevar. E incluso la municipalidad tuvo que coordinar con algunas provincias como Andahuaylas, por ejemplo, para poder llevar estos residuos hasta Andahuaylas, ¿no? Imagínate el costo que se genera por trasladar, ¿no? El costo que se genera por incrementar incluso el volumen de residuos en esa población. Creo que fueron 2 semanas a lo mucho que autorizó Andahuaylas y luego tampoco ya no quisieron más. Luego de ello el Ministerio del Ambiente declaró en estado de emergencia, ¿no?, ambiental a la ciudad de Bancay. Y bueno, producto de esto, de este problema también surge ya algunas alternativas de solución, ¿no? El hecho, por ejemplo, de segregar los residuos, ¿no?, orgánicos, inorgánicos, y ya la municipalidad empezó a hacer cierta concientización, a brindarles, por ejemplo, bolsas para poder reciclar lo orgánico aparte, lo inorgánico aparte, para clasificarlo, papeles, cartón aparte. Entonces, y solo estaban recogiendo en algunos días los residuos orgánicos, ¿no? Entonces, tiene que pasar algo para finalmente generar ciertas alternativas de solución, ¿no? Un problema para generar solución. Sí. Y bueno, ahorita todavía sigue el problema en Abancay. Todavía no se tiene un espacio adecuado para hacer el tratamiento de residuos sólidos. Hay un proyecto que se está gestando con el Ministerio del Ambiente y probablemente y ojalá que en los próximos meses ya se tenga un área específico para ese trabajo, ¿no? Y bueno, este tema es bastante álgido, no solamente en ciudades como Bancay, sino a nivel nacional. En localidades como Chalhuahuache, por ejemplo, ya vemos la generación de residuos, ¿no?, bastante considerable. Y por lo que me comentan, ya hay algunas iniciativas de generación de abonos orgánicos a partir de los residuos orgánicos, valga la redundancia, ¿no? Y están trabajando con algunas alternativas de generar abonos orgánicos en corto tiempo, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno que los gobiernos locales estén implementando ese tipo de actividades y poder no solamente recolectar y hacer el tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos, sino también hacer que estos residuos finalmente puedan servir para fertilizantes orgánicos, ¿no? Claro. Y además de ello también se genera mano de obra, ¿no? Porque el trabajar en una planta de tratamiento se necesita pues personal. Se necesita personal y ciertamente capacitado, especializado. Y ahí están justamente, ¿no?, los ingenieros ambientales que tienen mucho trabajo por delante, ¿no? Bueno, interesante, y como tú dices, tiene que ocurrir pues algo para que recién se pongan las pilas, se pongan a trabajar en estos temas, y qué importante que es clasificar tus residuos, ¿no? Eso es algo muy importante que de repente en el distrito de Chalhuahuache o en toda la región de Apurímac deberíamos también ponerle mucho más hincapié, de tratar de clasificar nuestros residuos, ¿no? El papel, el plástico, los vidrios, los residuos orgánicos. Todo esto sería interesante que de alguna manera pues haya una campaña que ayude o que capacite a todos los pobladores a poder clasificar sus residuos, ¿no? Los residuos que se originan en sus casas, en sus viviendas. 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, es por eso que hoy en Pachamamanchis estamos hablando un poco sobre los diversos ejes o los diversos puntos de nuestro ecosistema. Yo quería consultarte, Carlos, para este año estoy entendido que cada año tiene un lema distinto, ¿no es cierto? Así es. Para este año, ¿cuál es el lema bandera, digamos, del Día Mundial del Medio Ambiente? Bueno, para este año la campaña de Día Mundial del Medio Ambiente 2024 está centrado en un lema, ¿no? Nuestras tierras, nuestro futuro. Y bueno, somos la generación de la restauración. Ese es el lema para este año 2024. Así es.
esta última parte, ¿no? Generación de la restauración, es importante analizar, ¿no? ¿A qué se debe o por qué se debe ese lema? Porque ya en muchos lugares hay muchos ecosistemas que ya vienen siendo alterados, ¿no? Nuestra Amazonía, por ejemplo, al día se talan cientos y miles de hectáreas de bosques. Esto es una tala ilegal. Ilegal, ¿no? Entonces, es bastante amplio la Amazonía, y en muchos casos el Estado pues no llega a poder estar en diferentes puntos, y producto de ello pues hay actividad ilegal, ¿no? Entonces, a ese respecto tiene que haber algunas actividades de restauración, ¿no? Y muchos proyectos, por ejemplo, hay justamente de reforestación. En nuestro medio también ocurre eso, Gonzalo, ¿no? Años y años hemos tenido muchas actividades, y tenemos actividades culturales bien arraigadas en nuestros pueblos, ¿no? Los cargos, las fiestas patronales, entre otras, que utilizan, por ejemplo, como combustible la leña. Y muy alegremente, pues a veces talamos bosques nativos que, para poder llegar a estar como están, han tenido que pasar pues muchos años, incluso sí, cientos. Por ejemplo, bosques de Geuña, ¿no? La Polylepis incana, Polylepis racemosa, entre otras especies de la Geuña, que para tener ese fuste, ese tamaño de 30, 40 metros, han tenido que pasar muchos años, cientos de años. Y muy alegremente, para una actividad festiva, venimos a talarlos con hachas, motosierras, qué sé yo, y en un ratito desaparecemos el bosque, que ha tenido que pasar tantos años para tener ese ecosistema, ¿no? Y ni siquiera, muchas veces, ni siquiera se preocupan por hacer nuevas plantaciones, nuevas, ¿no? Plantaciones. Y no solamente con el bosque de Geuña, ¿no? Tenemos en los valles interandinos una especie muy importante como la unca, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza para hacer utensilios. Antes se utilizaba para hacer los utensilios, ¿no? Las chúas, los platos, las tazas de madera, y que prácticamente ya esas especies están desapareciendo, ¿no? Entonces, justamente por eso el lema, ¿no? Generación de la restauración. Hay muchos proyectos que se vienen gestando en gobiernos regionales, gobiernos locales, la actividad privada, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, como Minera Las Bambas, tenemos muchos lugares donde se ha hecho reforestación, sí, ¿no? Y con pino principalmente, con especies como Geuña también en algunos lugares, y que después de muchos años pues ya tenemos algunos resultados, ¿no? Bosques de pino, por ejemplo, donde ya podemos tener un ecosistema nuevo, ¿no? Donde podemos tener, por ejemplo, los hongos, y ya vienen cosechando muchas familias, y hay un nuevo medio de vida, ¿no? Entonces, esas actividades hay que seguir realizándolas, ¿no? Quienes tienen que impulsar esto pues son los gobiernos locales, regionales, y también la tarea de las empresas, ¿no? Como Minera Las Bambas vamos a seguir impulsando mediante los viveros, ¿no? La producción de plantones, y a partir de noviembre, diciembre ya se van a campo definitivo, ¿no? Hay un tema también que se da muy a menudo en nuestra provincia, que es la quema, ¿no? La quema supuestamente para traer lluvias, me parece. Y muchas veces pues esta quema termina siendo un fuego incontrolable que afecta directamente a la forestación de nuestra provincia, ¿no? Se ha visto muchos casos de incendios que son difíciles de controlar y bueno, afectan enormemente pues el medio ambiente, porque se queman hectáreas y hectáreas de árboles, de plantas que son vitales para nuestro ecosistema, ¿no? Sí, curiosamente el 2023 Apurímac ha sido la región que tuvo mayor incidencia de incendios forestales, sí. E incluso con temas bastante fatales, ¿no? Ha habido pérdida de vidas humanas en muchas zonas. De animales. Aymaraes, por ejemplo, ¿no? Ha sido una zona donde sí, se ha tenido pérdidas de vidas humanas. Bueno, mucho más, ¿no? Pérdida de animales, biodiversidad, ¿no? Son malas prácticas que siguen realizándose en algunas zonas, por ejemplo, quemando los restos o residuos de cosecha, y en algunos casos la quema de praderas, ¿no? De pajonales, donde se tiene todavía la creencia de que realizando las quemas vamos a obtener precipitaciones o lluvias, y eso no es así, ¿no? Al contrario, estamos alterando los ecosistemas,
Y producto de la quema, pues estamos desertificando a los pajonales, a las praderas, ¿no? Y si generamos esta desertificación, pues hay un problema que se genera con el suelo, ¿no? Se endurece más, hay un encostramiento mayor, y cuando llueve, el agua ya no infiltra rápidamente al suelo. ¿Por qué? Porque está pues bien apermazado, está bien compactado, y en vez de que el agua pueda infiltrar y recargar los acuíferos, escurre por la superficie y genera más bien un problema, que es la erosión. Entonces, no hay que realizar actividades relacionadas a cualquier tipo de quema, ¿no? Muchas veces dicen quemas controladas, pero a veces si no tenemos el control adecuado y no tenemos la pericia, pues producto del viento más, generamos todo un problema ambiental. ¿Y qué acciones a nivel mundial, por ejemplo, se están haciendo para lo que es la protección del medio ambiente, ¿no? Me imagino que ya los organismos internacionales están tomando acciones por el cambio climático que se da, ¿no? Claro. Bueno, a nivel mundial se viene realizando una serie de trabajos de investigación a partir del IPCC, ¿no? El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y que tiene que ver principalmente con dos factores, ¿no? La adaptación y la mitigación al cambio climático, y que tiene que ver directamente con temas ambientales, ¿no? Y en nuestro medio, más que hacer quizá mitigación, están temas relacionados a la adaptación, ¿no? ¿Cómo adaptarnos a cambios globales en este caso, ¿no? Ya no son locales, son globales. Por ejemplo, los incrementos de temperatura, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, pues va a haber mayor evaporación, por ejemplo, del agua. Hay lugares, por ejemplo, donde antes no crecían ciertas especies, ahora crecen, ¿no? El maíz, por ejemplo, su piso máximo era los 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Pero ahora podemos encontrar quizá hasta 3.800 el maíz. Entonces, hay que ver algunas estrategias de adaptación al cambio climático, ¿no? Actividades de forestación, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no? Se vienen realizando muchas investigaciones, por ejemplo, para que las especies de forestales ya no demoren 15, 20 años para hacer la tala, sino 2, 3, 4 años, ¿no? Y Centroamérica, por ejemplo, avanzó bastante en ello. Ha producido una especie que se llama la teca. A los 4 años ya puedes cortarlo y generar madera. En nuestro medio todavía no hay mucha investigación, por ejemplo, en cuanto a especies nativas, que son las que demoran mucho más en crecer. Tú pones una jeuña, en un año ha crecido 5 centímetros, en otro año otros 5 centímetros. Y es muy lento el crecimiento, ¿no? En cambio, una especie exótica es mucho más rápido el crecimiento, ¿no? El pino, por ejemplo, a los 2, 3 años ya es un arbolito. Y bueno, se está haciendo esos trabajos a nivel local, regional, a nivel mundial, ese tipo de investigaciones, con la finalidad de poder adaptarse al cambio climático y también mitigar, ¿no?, los impactos que viene generando. Me imagino que también los organismos internacionales hoy en día velan más o se preocupan más por políticas, digamos, sostenibles o políticas verdes en las empresas, ¿no?, a nivel mundial. Como te digo, antes no se preocupaban, pero hoy en día veo que empresas mundiales ya están más comprometidas o más preocupadas, pues, por estas políticas verdes, ¿no?, o políticas sostenibles. Claro, hay acuerdos internacionales que se tienen, en las que están inmersos muchos países, ¿no? La disminución, por ejemplo, de emisión de gases de efecto invernadero, las economías limpias, ¿no? O sea, las actividades con generación de poco carbono, ¿no? Carbono neutral en algunos casos. Y bueno, hay muchas actividades a ese respecto que se tienen que seguir realizando, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, hay algunas actividades donde ya venimos utilizando economías renovables, energías renovables, ¿no? Por ejemplo, la energía solar. Hay muchos paneles solares que tenemos implementados para hacer menos uso, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿no? En algunas empresas ya se viene implementando, por ejemplo, automóviles o camiones eléctricos. Eléctricos, claro que sí. Entonces ya no hay mucha generación de monóxido, de CO2, entre otros, que alteran las características del aire y por consiguiente la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no?
Entonces, todo ello, pues, es un proceso, ¿no? Es un proceso, y creo que en unos años más también vamos a tener ciertos cambios, ¿no? De algunos equipos con menor emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y bueno, en nuestro país también no es ajeno pues a lo que es la protección del medio ambiente. Lo vemos hoy en día, claro, se lucha, como tú bien lo has dicho, contra la tala ilegal de árboles en nuestra Amazonía. Muchas veces no se dan abasto porque bueno, nuestra Amazonía es inmensa, es un poco difícil, pero se viene realizando este tipo de acciones en contra de la tala ilegal. Se viene haciendo acciones también con respecto a la promoción de energías limpias y la gestión sostenible de los residuos, ¿no? Como tú bien lo mencionábamos, y que un ejemplo claro es lo que se hace en Minera Las Bambas, ¿no? Con estos residuos orgánicos que van a parar a Tomoco, me dijiste, ¿no? Y ahí mediante un proceso se obtiene lo que es compost. Así es, exactamente, ¿no? Compost. ¿Y este compost, cuál va a ser el destino? ¿Está en modo piloto? ¿Quizá está en prueba? ¿Qué están haciendo con los fertilizantes que obtienen? Bueno, por lo pronto son pruebas que estamos realizando, porque todo producto que se podría generar a partir de estos residuos orgánicos tienen que pasar todavía por ciertas pruebas, ¿no? Análisis en cuanto a contenidos de fertilizantes, ¿no? pH, por ejemplo, cómo está, si es ácido o es alcalino. Recordemos que hay plantas que pueden ser susceptibles a un pH ácido o susceptibles a un pH alcalino, ¿no? Entonces estamos en esas pruebas todavía, y probablemente en unos meses más ya podamos sacar abono orgánico, principalmente para la fertilización de especies forestales que tenemos dentro de la operación, y que también hay otros lugares fuera de la operación que tenemos ahí bosques que podrían ser utilizados estos abonos orgánicos, ¿no? Y a manera de piloto también hay algunas parcelas que dentro de Tomojo podemos ahí fertilizar, ¿no? Especies como por ejemplo que venimos recuperando, biodiversidad, ¿no? En cuanto a flora, que a la larga nos va a servir para el cierre de mina, ¿no? Ahí tenemos lupinus, tenemos festucas, tenemos otras especies forestales, ¿no? Que vamos a tener en Tomojo, y utilizar estas especies para poder, como decía hace un rato, utilizar más adelante en la etapa de cierre de mina, ¿no? Bueno, hemos hablado de las acciones que se están haciendo a nivel mundial, ¿no? Con respecto a la preservación del medio ambiente, el tema de los acuerdos internacionales, pues, con algunas empresas para que implementen más políticas verdes, más políticas sostenibles. Hemos hablado también de lo que se viene haciendo en nuestro país, ¿no? Lo que es el cuidado de nuestra Amazonía, de la tala ilegal de árboles. Pero a mí me gustaría saber, Carlos, qué acciones también a nivel de Minera Las Bambas se están realizando, ¿no? Para de alguna manera también proteger el medio ambiente. Correcto. Bueno, en principio nosotros, bajo los lineamientos de nuestro instrumento de gestión ambiental, venimos implementando actividades, ¿no? Por ejemplo, el manejo y protección del suelo orgánico, ¿no? Todo el suelo orgánico que está dentro de la operación, pues lo recuperamos y lo llevamos a un depósito de material orgánico, ¿no? Ahí lo almacenamos, y este material lo vamos a utilizar en una siguiente fase de nuestras actividades, ¿no? Que es el cierre de minas. También estamos implementando controles ambientales, por ejemplo, ¿no? Para el agua, aire, ruido, suelo y biodiversidad. En el caso, por ejemplo, de controles ambientales utilizando agua en las vías, ¿no? En los accesos que tenemos en los diferentes puntos, dentro de la operación y fuera de la operación. En todo el HHR, por ejemplo, tenemos que hacer el riego de vías, ¿no? Para poder mitigar la generación de polvo, ¿no? Esto es un aspecto muy importante, que en muchos casos a veces por los mismos tramos que son bastante largos, hasta llegar al punto extremo, ya la parte donde regaste está secándose y ya se viene generando polvo, ¿no? Entonces, pero aún así seguimos impulsando estas actividades ambientales, ¿no? Lo otro es gestionamos adecuadamente nuestros residuos sólidos, como ya bien hablamos,
Ya tenemos un proyecto piloto para la generación de abonos orgánicos y probablemente más adelante también tengamos ya resultados de esta producción, ¿no? Lo otro también tenemos los monitoreos ambientales participativos para ver cómo están nuestras actividades y cómo es que nosotros estamos cumpliendo con nuestros instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Y bueno, son las actividades que actualmente venimos realizando en Minera Las Bambas. Muy bien, bueno, estamos hablando un poco sobre todas las acciones que viene generando pues también Minera Las Bambas para mitigar cualquier tipo de impacto ambiental, justamente porque este 5 de junio se está celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Es por eso que está con nosotros aquí Carlos Moriano, de la Gerencia de Medio Ambiente de Minera Las Bambas. Hemos estado hablando de todo un poco para que usted tenga conocimiento y también traslade toda esta información en casa, en los colegios, en sus centros de trabajo, porque la preservación del medio ambiente no solamente pues es tarea de la empresa minera, no es solamente tarea de las instituciones públicas o de los colegios, sino esta concientización empieza desde casa, ¿no? Con los niños, con la esposa, con el esposo. Son temas que se tienen que hablar de forma diaria, porque todos nosotros convivimos en este ecosistema que lamentablemente pues en estas últimas décadas se ha visto bastante deteriorado, y justamente por la mano del hombre, ¿no? No es ningún tipo de mano ajena, somos nosotros los que nos hemos encargado de ponernos en esta situación, al no cuidar nuestra agua, al no, digamos, reciclar, al tener tala ilegal de árboles, ¿no? Incluso también si vamos más allá con los animales, ¿no? Los animalitos que están en peligro de extinción, que muchas veces no hacemos nada por preservarlos, por cuidarlos, ¿no? Y así, infinidad de sucesos que han puesto en esta situación a nuestro medio ambiente hoy en día, que no está en las mejores condiciones, digamos, pero bueno, todavía, digamos, tenemos tiempo para tomar conciencia y empezar realmente a cuidarlo, a preservarlo, a preocuparnos, ¿no? A preocuparnos porque a las finales es lo que vamos a dejar a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces yo creo que es tarea de todos. Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Carlos, antes de despedirnos, de repente tienes algunos mensajes ambientales para todos nosotros. Sí, bueno, principalmente ser más eficientes en el uso del agua, por el mismo hecho de que tengamos todavía la disponibilidad en muchas fuentes, manantes, ríos, quebradas, lagunas, hacemos uso desmedido del agua, ¿no? Pero seamos conscientes, ¿no? Hagamos uso eficiente del agua, tengamos que utilizar adecuadamente y no desperdiciar, ¿no? Lo otro es de que tengamos que conservar nuestra biodiversidad, principalmente nuestra cobertura vegetal, ¿no? Nuestros pastos, no hacer quemas, por ejemplo, de praderas, no hacer tala de nuestros árboles nativos, hay que conservarlos, ¿no? Recuerden que si tenemos una buena cobertura vegetal, buena forestación, ¿no? Buenas praderas, en época de lluvia, estas praderas, estos bosques, permiten captar el agua y lo infiltran en el suelo. ¿Y dónde vamos a tener agua? En los manantiales. Y finalmente el tema de la agricultura sostenible, ¿no? O sea, trabajar más con abonos orgánicos. ¿Y de dónde provienen los abonos orgánicos? De la generación de residuos sólidos, ¿no? Principalmente de la transformación de estos residuos, ¿no? El compost, el humus, y con ello podemos nosotros sembrar nuestros cultivos y tener una agricultura sostenible, ¿no? Esos son los mensajes finales, Gonzalo, y bueno, agradecer por su audiencia a todos quienes nos están escuchando, y este 5 de junio sea pues un día de reflexión y un día donde tengamos que tomar conciencia de nuestras actividades ambientales. Gracias, Gonzalo. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Carlos. Esperamos contar con tu presencia próximamente en más programas aquí en Pachamamanchis para tocar temas medioambientales que son de interés pues nacional, de interés regional, de interés local. Son las 9 de la mañana, el tiempo nos ha ganado un poquito.
Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados a través de nuestras redes sociales, también a los que nos escuchan a través de la radio, los 102.7 de la FM. Saludar a la comunidad de Choaquere, a las mamitas de la comunidad de Choaquere, del Club de Madres, a la señora Adelaida, a la señora Rosario. Un abrazo para todas ellas. Pronto vamos a estar por Choaquere visitándolas para ver cómo van con estos excelentes tejidos que están aprendiendo a hacer por allá. Muy bien, me despido. Nos reencontramos en breve aquí. No se despeguen de la sintonía de Radio Surfui, la voz de todos. Fueron 60 minutos de información, mensajes ambientales, invitados y música. Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición.